no se está pretendiendo, es decir, en ningún momento creo que hay nadie que está pensando en tener un ejército, una moneda propia, una regulación del espacio aéreo, sino que lo que estamos pensando es que en este momento es innecesaria la tutela del Estado central cuando todas las decisiones vienen de Bruselas, cuando todas las imposiciones vienen de Bruselas, y que lo que vemos es que en todo caso se añaden nuevas imposiciones o se pone en tela de juicio pues cosas como teníamos la lengua en el proceso de educación, que dices a estas alturas ya no sé, bueno, estáis aquí decimos meando fuera de, pisando fuera de test, pero no pretendemos, yo creo que y ese seguramente es el punto fuerte que tiene el Estado central de amenazar, oye, es que si os vais a quedar fuera de Europa, porque seguramente no es lo que pretendemos. Ahora, yo tal como la veo es que deberíamos ser, o sea, no deberíamos caer en el mismo error que caímos en el 36-39, que es de aceptar que las democracias occidentales nos dijeran que esto era un afer interno, que obviamente Hitler no dijo lo mismo, y que aceptemos que esto es un afer interno. No, este es un afer europeo y deberíamos escalarlo a nivel europeo, porque la propia Europa está que se rompe con unas tensiones tremendas en una dirección u otra. Y porque ese monstruo económico que se llama euro, o tenemos una unión política que sea capaz de ponerlo, de domeñarlo, o acaba con todos. Por lo tanto, así es como lo veo. En lo práctico no sé qué va a suceder, es decir, probablemente pues ahora en este momento la amenaza más, los empresariados ya no le dan soporte, el miedo ha cundido, es decir, ¿cómo puede eso acabar? Pues no sé si habrá una consulta, si esa consulta será ignorada o no tolerada, si habrá unas nuevas elecciones. ¿Qué pasará antes de elecciones a España? Si estará el PSOE, si el PSOE ya ha lanzado un cable y decir, hombre, podríamos discutir.